El gran salón del Alto Consejo Salvani guardó silencio al anunciarse el veredicto. La princesa Siria, la única hija del emperador Balker, permaneció inmóvil. Sus ojos violetas, tan únicos en el linaje real, no mostraban emoción alguna, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se te declara infértil. El sumo sacerdote, entonando su voz, resonó por la cámara. Indigno del trono, ya no eres. Los Xvangast se extendieron entre los reunidos. No tres, algunos la miraron con lástima, otros con fría satisfacción. Siria había sido criada para ser el futuro del Imperio Salvan, pero ahora, sin la capacidad de cortar el pelo, no era nada. Su padre no la miró a los ojos, simplemente hizo un gesto cansado con la mano. Será entregada a los humanos, que decidan qué hacer con ella. Era un insulto cruel. La humanidad era una fuerza en ascenso en la galaxia, pero los Salvan aún los veían como primitivos, indignos de respeto. Darle Siria no era un acto de bondad, era una despedida, un acto final de rechazo. Siria mantuvo la cabeza alta mientras los guardias la escoltaban fuera del salón. No dejes que la vean romperse. Capitán Ross Carter, del UHS Pioneer, se quedó de brazos cruzados observando cómo la delegación Salvan marchaba hacia su nave. Detrás de ellos, rodeado de guardias, estaba el supuesto regalo que le habían enviado a la humanidad, la princesa Siria. Ross sabía exactamente qué era. Este era el Tvan. Estaban insultando a la humanidad. Desechar a una de los suyos. Porque la consideraban inútil. Había leído el informe. La habían declarado infértil, y en su sociedad, eso significaba exilio o algo peor. Pero los humanos no pensaban como los Salvan. No abandonaron a los suyos solo por un defecto. Siria caminaba con gracia, pero Ross podía ver la tensión en sus hombros. Sabía que la estaban descartando como una herramienta rota. Ese Salvan y su voz. Se detuvieron frente a él. Capitán, presentamos a la princesa Siria como muestra de buena voluntad entre nuestros pueblos. El alienígena dijo suavemente. Su expresión no mostraba respeto real, solo aburrimiento. Ahora es tu responsabilidad. Ross apretó la mandíbula, pero asintió con profesionalismo. Lo comprendió. Los Salvan no perdieron el tiempo. En minutos, se dieron la vuelta y abordaron su nave. Saliendo sin decir una palabra más en el momento en que Siria exhaló lentamente. «¿Soy una prisionera?», preguntó. Su voz era firme pero cansada. Ross negó con la cabeza. «Ahora estás bajo nuestra protección. Nadie te hará daño aquí». Siria lo estudió con atención. Había oído historias sobre humanos peligrosos, impredecibles pero ferozmente leales. Ahora, de pie ante este capitán humano, vio algo más. Determinación, fuerza. Quizás su exilio no era el final, quizás era un comienzo. Mientras la nave despegaba rumbo a la Tierra, Siria juró que no se desvanecería si ese Salvan la había expulsado. Encontraría su propio lugar y demostraría que no era inútil. Seguía siendo una princesa, incluso si tenía que construir un nuevo trono de la nada. El Pioneer se deslizaba por la vasta oscuridad del espacio rumbo a la Tierra. En su interior, la princesa Siria estaba sentada en una pequeña pero cómoda habitación de invitados, mirando las estrellas por la ventana. Sus manos descansaban en su regazo, pero su mente estaba inquieta. Ya no era una exánime, ya no era una princesa a los ojos de su gente. Los humanos la habían acogido, pero ¿qué significaba eso? ¿Qué futuro podría? Ella. Tiene entre ellos un suave timbre sonó y la puerta se abrió. El capitán Ross Carter. Entró. Su expresión era tranquila pero indescifrable. Llegaremos a la Tierra en unas horas, dijo. Hasta entonces, eres libre de moverte por la nave. No eres un prisionero. Siria lo estudió. Era diferente de los hombres Salvan. Más bajo, pero fuerte, con ojos penetrantes y enfocados. Su forma de hablar era directa, sin la
arrogancia a la que estaba acostumbrada de su propia especie. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Tu gente sabe que fui descartada. Que los Salvan me llamaron inútil. Podrías haberte negado a aceptarme. Ross se apoyó en la pared, cruzando los brazos. No dejamos a la gente atrás. Dijo simplemente que tu gente se haya dado por vencida contigo. No significa que lo haremos. Sira sintió una extraña emoción subirle al pecho. Los Salvan valoraban la fuerza, el poder y la perfección. Si alguien no cumplía con esas expectativas, era expulsado. Pero los humanos, eran diferentes. Ross asintió hacia la puerta. Vamos, te mostraré. La nave estaba llena de movimiento. Siria siguió a Ross por los pasillos metálicos, pasando junto a la tripulación humana. Miembros que la miraban con curiosidad, pero no con la hostilidad que ella esperaba. Susurros, juicio, tal vez incluso burla, pero no hubo ninguno. Ross la condujo a la enfermería, donde un hombre con bata blanca lo saludó. El doctor Adrian Wells se presentó. Me encargaré de su examen médico cuando lleguemos a la Tierra. Tiendas de Siria. No necesito que me estudien. Dr. Wells levantó las manos. No estoy estudiando, solo me aseguro de que estés sana. Tu gente no nos dio mucha información sobre tu biología. Ross sonrió con suficiencia. Probablemente asumieron que no nos importaría. Siria exhaló lentamente. El Salvan había asumido que desaparecería. En la oscuridad. No esperaban que los humanos la trataran como a una. Ella miró al Dr. Wells. Bien, pero solo si explicas lo que encuentras. El doctor sonrió. Trato, dijo. Cuando la Pioneer finalmente entró en la órbita terrestre, Siria se quedó junto a la ventana, mirando el planeta azul verdoso que había debajo. No se parecía en nada a Solven, su mundo natal. Los colores eran demasiado brillantes, la tierra y el agua demasiado caóticos, pero era hermoso. El aterrizaje fue suave y pronto Siria fue escoltada a una instalación humana. No era una prisión, sino un centro de investigación. Los humanos sentían curiosidad por ella, pero no la encerraron ni la trataron como un experimento. El Dr. Wells y su equipo se centraron en comprender su biología, haciéndole preguntas en lugar de forzarle pruebas. Por primera vez en semanas, Siria sintió que tenía el control de su propio destino. Entonces, una noche, el Dr. Wells la llamó a su consultorio. Su rostro estaba serio, pero también había emoción en sus ojos. Terminamos nuestro análisis, dijo, y encontramos algo interesante. Siria se cruzó de brazos. Continúa. El Dr. Wells respiró hondo. Salven te declaró infértil, pero se equivocaron. Sira, el corazón se paró. ¿Por qué no eres infértil? Wells. Continuó. Tu ADN es diferente de lo que sabemos que podrías concebir. Pero solo con un humano. Las palabras la impactaron como una onda expansiva. Los Salvan la habían expulsado, porque creían que nunca podría concebir. Pero ¿y si la verdad era otra? ¿Y si podía? Solo con la misma especie a la que habían intentado insultar al entregarla. Dedos serios apretados en puños. Que Salvan la había abandonado. La había rechazado. La había arrojado a los humanos como si no fuera nada. Pero ahora guardaba un secreto. Que podría cambiarlo todo. Por primera vez desde su exilio, sonrió. Que Salvan había cometido un error y se aseguraría de que lo lamentaran. Siria. Se sentó en silencio. Su mente daba vueltas. Las palabras del Dr. Wells resonaban en su cabeza. No eres infértil. Podrías concebir. Pero solo con un humano. Había pasado toda su vida creyendo que estaba rota, inútil a los ojos de los Salvan. Y ahora, en un laboratorio humano, había descubierto la verdad. Apretó los puños. Los Salvan la habían expulsado, pensando que nunca podría continuar con el linaje real. ¿Pero qué harían? Dijeron que si supieran que no podría con uno de ellos.
El doctor Wells la estudió cuidadosamente. Imagino que esto es mucho para asimilar en Siria. Busqué. ¿Estás seguro? Hicimos las pruebas 2 veces. Bueno, dijo que tu estructura genética es diferente a la nuestra, pero no incompatible. Dudó. Si alguna vez lo hubieras elegido, podrías tener un hijo, pero solo con un humano. Siria exhaló lentamente. Esto lo cambió todo para los Albani. Los linajes lo eran todo. Un cabello real tenía que ser puro, conectado con los grandes gobernantes del pasado. Por eso la habían exiliado, porque pensaban que no podría proporcionar al próximo gobernante. Pero, ¿y si pudiera? Un nuevo gobernante, un nuevo linaje, uno conectado con los humanos. La sola idea sacudiría los cimientos del imperio Salbani. Se puso de pie. Necesito tiempo para pensar. El doctor Wells asintió. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda esto. Pase lo que pase, la humanidad no te abandonará. Siria lo miró a los ojos. Los humanos eran extraños. No tenían motivos para preocuparse por ella. No tenían motivos para estar a su lado. Y sin embargo, lo hicieron. Se dio la vuelta y salió del laboratorio. Su mente corría. Siria encontró a Ross Carter, afuera de las instalaciones, apoyado en una barandilla, observando la puesta de sol. El cielo estaba pintado en brillantes tonos naranja y rojo, tan diferentes de los fríos azules de Solven. Ella se acercó. Junto a él. Tu planeta es hermoso. Ross la miró. No está mal. Au, por un momento. Se quedaron en silencio. Entonces Siria habló. El doctor Wells me contó los resultados. Ross asintió. Pensó, no sé qué hacer con esta información. Admitió Ross. Se giró para mirarla por completo. Bueno, ¿qué quieres? Frunció el ceño. Salven decidió. Mi fe en mí. Me llamaron infértil. Me exiliaron. Me desecharon como si no fuera nada. Su voz se endureció, pero ahora sé la verdad y quiero que ellos también la sepan. Ross levantó una ceja. Ese es un juego peligroso. Sonrió con suficiencia. Yo era una princesa. Una vez que sepa cómo jugar juegos peligrosos. Ross se rió entre dientes. De acuerdo. Digamos que enviamos esta información a los salvadores. ¿Qué crees que pasará? La sonrisa de Siria se desvaneció. Estarán divididos. Algunos querrán borrarme para fingir que nunca existí. Otros verán la oportunidad. Oportunidad de unir 2 especies poderosas a través de mi linaje. Ross asintió. ¿Y tú qué quieres? Siria lo miró. Realmente lo miró. Quiero un futuro. Ross sostuvo su mirada y luego asintió lentamente. Nos aseguraremos. Consigue uno. El mensaje fue enviado, cifrado y seguro. Entregado solo al Alto Consejo Salvan. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Siria y Ross estaban en la sala de control mientras se reproducía la transmisión. Una imagen gráfica de un anciano Salvan apareció. Su expresión era fría. Siria, ¿te atreves a contactarnos después de tu desgracia? Siria levantó la barbilla. Sé la verdad. No era infértil. Me exiliaste por nada. La expresión de los ancianos parpadeó solo por un momento. Mentiras. Tengo pruebas. Dijo Siria. Los científicos humanos lo confirmaron. Puedo tener un aire. Se inclinó hacia adelante, pero no con un silencio Salvan. El rostro de los ancianos se oscureció. Tend, permanecerás en el exilio. Ya no eres uno de nosotros. Siria sonrió con suficiencia. ¿Estás seguro? De eso. ¿Qué pensarán los nobles cuando sepan la verdad? ¿Qué dirá la gente cuando escuche que su imperio desperdició su única oportunidad de aire? Los ojos de los ancianos ardían de ira. Estás jugando con fuerzas que escapan a tu comprensión. Siria se cruzó de brazos. No. Eres. La transmisión terminó. La habitación quedó en silencio. Ross dejó escapar un silbido bajo. Bueno, eso salió bien.
Siria sonrió. Oh, apenas está comenzando. Muy lejos, en Salbus. Los susurros ya habían comenzado. La princesa perdida no estaba perdida después de todo y ella llevaba el futuro de 2 mundos en sus manos. La noticia se extendió más rápido de lo que nadie esperaba al principio. El Alto Consejo de Salvan intentó mantenerlo en secreto. Pero los secretos nunca duraban mucho, especialmente cuando eran tan importantes. Los susurros se convirtieron en discusiones silenciosas, luego en debates abiertos y finalmente en argumentos abiertos por todo el imperio. La princesa perdida no era infértil. Podía soportar, en cabello, pero solo con un humano. Para muchos, esto era impensable. Linaje real mezclado con un forastero, una especie que los Albani alguna vez consideraron inferior. Era un insulto a sus tradiciones, aunque para otros era señal de algo. Una mayor oportunidad de fortalecer su imperio forjando una alianza con la humanidad. El imperio se estaba desintegrando. Y Siria lo sabía en la tierra. Siria estaba de pie en el balcón de la instalación de investigación humana, mirando el cielo nocturno. Las estrellas parecían diferentes ahora, como si la estuvieran observando, esperando su siguiente movimiento. Oyó pasos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. Ross Carter se apoyó en la barandilla junto a ella. Has estado callada. Lado de Siria. Todo está sucediendo demasiado rápido. Ross asintió. Los Salvan están entrando en pánico. Se giró hacia él. Algunos me querrán muerto. Ni siquiera se inmutó. Sí, me lo imaginé. Era lo que tenían los humanos. No se escondían de la verdad, la enfrentaban. Siria volvió a mirar las estrellas. Pasé mi vida creyendo que no valía nada, pero ahora vuelvo a tener valor, no por quien soy, sino por lo que puedo hacer. Apretó los puños. Puños a los Salan. Ya no soy una persona. Soy una herramienta. Un premio por ganar. Ross guardó silencio un momento y luego dijo, ¿y qué vas a hacer al respecto? Ella se giró hacia él. No seré una herramienta. No dejaré que me controlen. Ross sonrió con suficiencia. Bien, porque acabamos de interceptar un mensaje. Siria frunció el ceño. ¿Qué clase de mensaje? Ross le entregó un bloc de datos. Ella escaneó el texto. Su expresión se oscureció. Era una orden de asesinato. Una facción Salvan de alto rango había decidido resolver el problema rápidamente. Enviarían agentes a la tierra para matarla. Siria exhaló lentamente. Me temen. Ross asintió. Y deberían. Los ojos vietnamitas de Siria ardían de determinación. Entonces, hagamos que se arrepientan de haberme subestimado. El ataque llegó de noche. Siria había sido trasladada a un lugar más seguro en las profundidades de la base humana. Guardias armados patrullaban los salones. Sus ojos afilados. Sus armas listas. Ross le había advertido que si los Salvan la querían muerta, enviarían a los mejores. Y lo hicieron. La primera explosión sacudió las instalaciones. Las alarmas sonaron en rojo. Luces destellaron por los pasillos. Siria se incorporó en su cama, con el corazón latiendo con fuerza. Ross irrumpió en la habitación. Pistola en mano. Tenemos que movernos ya. Ella no dudó. Agarró el pequeño cuchillo que él le había dado antes. No era gran cosa contra un asesino, pero mejor que nada. Corrieron por los pasillos mientras el sonido de los disparos resonaba tras ellos. Los asesinos Salvan habían atravesado las defensas exteriores, pero habían cometido un error. Asumieron que los humanos serían fáciles de combatir. Siria vislumbró la batalla al pasar por una ventana. Los asesinos eran rápidos, altamente entrenados y letales, pero los humanos luchaban de manera diferente. Se adaptaron, trabajaron juntos y no tuvieron miedo de luchar hasta el final. Ross la condujo por un túnel oculto. Una ruta de escape secreta construida para casos de emergencia. Su voz era tranquila a pesar del caos. Te sacaremos de aquí.
Siria negó con la cabeza. No. Ross se detuvo. Ya terminé de correr. Se giró para mirarlo. Fuego en sus ojos. Enviaron asesinos porque tienen miedo de lo que yo represento. Si corro, ganan. Si muero, ganan. Ross la estudió durante un rato. Momento. Entonces sonrió. De acuerdo, princesa. ¿Cuál es el plan? Siria apretó los puños. Enviamos un mensaje. Si me quieren muerta, tendrán que enfrentarse a todo el poder de la humanidad. Ross rió entre dientes. Me gusta tu forma de pensar. Siria respiró hondo. Salan había intentado borrarla. Ahora les mostraría por qué ese fue el mayor error que habían cometido. Las luces de emergencia parpadearon mientras Siria y Ross se movían por el túnel oculto bajo la base humana. En la distancia, los ecos de los disparos aún resonaban en el aire. Los asesinos de los Salven eran implacables, pero los humanos los estaban conteniendo. El corazón de Siria latía con fuerza, pero no era por miedo, sino por ira. Los Salven habían enviado asesinos a Irace para silenciarla antes de que la verdad se extendiera más. La habían subestimado. Habían subestimado a la humanidad. Ross la condujo a una habitación subterránea segura. Las pantallas del centro de mando parpadeaban con transmisiones en vivo de la batalla. Soldados humanos se movían en ataques coordinados usando sus tácticas impredecibles para superar al asesino Salvan. Adrien Wells ya estaba dentro trabajando furiosamente en una consola. Levantó la vista cuando entraron. Ya era hora de que llegaran. Siria caminó directo al centro de la sala. Informe de estado. Ross sonrió con suficiencia dando órdenes. Ahora Siria no sonrió. Intentaron matarme. No me quedaré de brazos cruzados. Ross asintió. De acuerdo. Entonces los asesinos rompieron las primeras defensas, pero están luchando. Ahora nuestras fuerzas los están haciendo retroceder. Adrien frunció el ceño. Sin embargo, seguirán atacando. El hecho de que hayan atacado significa una cosa. Te ven como una amenaza. Siria. Los ojos de Siria ardían de determinación. Entonces seré una amenaza. Se giró hacia Ross. Necesito enviar un mensaje al mundo natal Salvan. Adrien parpadeó. ¿Quieres hablar con ellos ahora? Ross se cruzó de brazos. Esto debería estar bien. Señor. Dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero firme. No lo haré. Ser cazada como un animal. Necesitan saber que no soy débil. Que no estoy sola. Ross la estudió un momento y asintió. De acuerdo. Enviémosles un mensaje inolvidable. Minutos después, Siria se paró frente a una cámara. La transmisión estaba cifrada. Dirigida directamente al Alto Consejo Salvan. No habría forma de ocultar esto. La luz roja de grabación parpadeó. Ia inhaló profundamente y comenzó a hablar con el Alto Consejo Salvan. Dijo con voz firme, soy la princesa Siria, hija del emperador Valker, la hija que abandonaste. Dio un paso al frente. Sus ojos violetas brillaban bajo las luces. Me expulsaste creyendo que no era digna. Me declaraste infértil, pero ahora sabes la verdad. Dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Puedo soportarlo en el aire, pero no con un Salan. Sus labios se curvaron ligeramente. Solo con un humano habría conmoción e indignación, pero no se detuvo. Enviaste asesinos para silenciarme. Fallaste. La humanidad no abandona a los suyos y estoy bajo su protección. Ahora se acercó a la cámara. Tienes una opción. Puedes seguir cazándome. Enviando asesinos. Borrar la verdad o aceptar que el futuro de nuestro imperio ya ha cambiado. Su voz se endureció. Toma tu decisión, pero debes saber esto. No volveré a inclinarme ante ti. Retrocedió un paso. Transmisión completa. Adrien cortó la transmisión. La habitación quedó en silencio por un momento. Ross emitió un silbido bajo. Bueno, eso fue intenso. Siria exhaló lentamente. Ahora esperamos. La respuesta llegó.
Más rápido de lo esperado. Una transmisión prioritaria desde el mundo natal de Salvan. Ross, Siria y Adrien se reunieron en el centro de mando. Al activarse la pantalla holográfica, apareció una figura. El canciller Bkar, uno de los miembros más poderosos del Alto Consejo. Su rostro era ilegible. Princesa Siria, dijo, por fin has causado un alboroto. Siria se cruzó de brazos. La verdad suele hacer eso. La expresión de Beer permaneció tranquila, pero había tensión en su voz. El consejo está dividido. Algunos te ven como una amenaza. Otros te ven como una oportunidad. Siria levantó una ceja y... El canciller guardó silencio por un momento y luego dijo, veo venir una tormenta. Ross se cruzó de brazos. Si envías a otro asesino, estaremos listos. Beer miró. Ross regresó a Siria. No más asesinos. El imperio no está tan unido como antes. Hay quienes desean hablar contigo. Siria entrecerró los ojos. Háblame o contrólame. La voz de Beer se mantuvo firme. Eso depende de ti. Siria consideró esto. Salvan quería recuperar su control sobre ella, pero ya no era la princesa perdida que suplicaba aceptación. Era algo nuevo, algo poderoso. Siria se encontró con la mirada de Beer. Entonces hablemos. La transmisión terminó. Ross se recostó. Espero que sepas lo que haces. Siria sonrió levemente. Yo también. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Siria estaba sentada en la sala de guerra de la base humana, mirando el mapa holográfico del Imperio Salvan. La transmisión del canciller Beer aún resonaba en su mente. El Imperio no está tan unido como antes. Hay quienes desean hablar contigo. Eso significaba dos cosas. Primero, su existencia había sacudido al liderazgo Salvan. No sabían si destruirla o reclamarla. Segundo, tenía una oportunidad. Miró a Ross, que estaba a su lado. Con los brazos cruzados, ¿confías en este año? Ross resopló. No confío en ningún político de Xvan, pero confío en su miedo. No hablarían a menos que estuvieran desesperados. Siria tamborileó con los dedos sobre la mesa. Luego los hicimos más desesperados. Adrien Wells entró en la habitación con un bate de datos. Tenemos una ubicación. Siria buscó la reunión. Adrien dijo que la facción de Beer quiere negociar. Han elegido una estación espacial neutral fuera del espacio controlado por Salvan. Si vamos, no estaremos bajo sus leyes. Ross frunció el ceño. Podría ser una trampa. Adrien asintió. Podría ser, pero también es nuestra mejor oportunidad. Siria se puso de pie. Luego nos vamos. Ross levantó una ceja. ¿Seguro? Los ojos violetas de Siria estaban llenos de determinación. No pasaré mi vida huyendo. Ross sonrió con suficiencia. Eso es lo que quería oír. 3 días después, su nave atracó en la estación Prime, un antiguo centro comercial flotando en... La zona neutral entre los territorios humanos y Salvan no era ni acogedora ni hostil, solo una fría estructura metálica llena de viajeros, comerciantes y mercenarios. Siria descendió de la nave, flanqueada por Ross y 2 guardias humanos. El aire olía a óxido y maquinaria vieja. La estación era antigua, pero aún funcional. Un lugar donde se hacían y se rompían tratos. Un grupo de diplomáticos Salvan los esperaba en el centro. El canciller Bkar, con su alta figura envuelta en una túnica ceremonial, su expresión era indescifrable. La princesa Siria saludó con voz suave. «Viniste». Siria sostuvo su mirada sin dudarlo. «Solicitaste hablar». El baíse señaló una sala de reuniones privada. «Comencemos». La sala de reuniones era pequeña, con una mesa redonda de metal en el centro. El aire estaba cargado de tensión mientras Siria y su equipo se sentaban frente a los diplomáticos Salvan. Beer la estudió cuidadosamente. Tu mensaje ha causado caos en el imperio. Serria se inclinó hacia adelante. Uno de los nobles Salvan se burló. ¿Crees que esto es una victoria?
La voz de Siria se mantuvo firme. Me exiliaste porque pensé que era infértil. Ahora sabes la verdad y tienes miedo. Becker levantó una mano y silenció a sus compañeros diplomáticos. No te tememos, princesa. Tememos lo que viene después. Siria inclinó la cabeza y déjame explicarte. Colocó las manos sobre la mesa. Soy el cabello legítimo del linaje real de los salvados. Me han dado una segunda oportunidad, no por tu imperio, sino por la humanidad, y ahora estoy bajo su protección. Beer exhaló. El imperio está dividido. Algunos desean borrarte, otros te ven como una oportunidad. Se inclinó hacia adelante. Te ofrezco una opción. Los ojos de Siria entrecerraron una opción. Becker asintió. Regresa al imperio. Reclama tu posición. Une las facciones antes de que comience la guerra. Ross se puso rígido y preguntó, ¿cuál es el precio? La expresión de Beer se oscureció. El niño que puedes tener. El silencio llenó la habitación. El corazón de Siria latía con fuerza. Había esperado esto, pero escucharlo en voz alta lo hizo real. Beer continuó. Un niño nacido de sangre humana y salvada lo cambiaría todo. Sería un puente entre nuestras especies, un gobernante que ninguna de las partes podía ignorar. Siria apretó los puños. Por eso estás aquí. No por mí, por el futuro. Beer asintió. Un hijo con tu sangre aseguraría la paz. Ross se burló. ¿Quieres decir que aseguraría tu poder? Bie no lo negó. El imperio está al borde del colapso. La guerra civil es inevitable, pero contigo, princesa, podemos prevenirla. Sirab respiró hondo y, si me niego, la expresión de Beer se ensombreció. La guerra vendrá y, cuando llegue, ni los humanos ni Salvan estarán a salvo. El silencio se extendió entre ellos. Ross se inclinó hacia Siria. Tendremos que hacer esto. Siria lo miró a los ojos. Sé que ella se volvió hacia Bear. No seré una marioneta de tu imperio. Bear exhaló entonces. ¿Qué quieres? Siria se puso de pie. Quiero poder, mi poder si regreso. Regresaré en mis términos. Bie la estudió atentamente y, ¿cuáles son tus términos? La voz de Siria era firme. Ningún consejo me controlará. Ningún noble reclamará a mi hijo si gobierno. Gobierno como el puente entre dos mundos. Bear guardó silencio y luego asintió lentamente. Entonces llegamos a un acuerdo. La reunión había terminado, pero la verdadera batalla apenas había comenzado. Siria se encontraba en la cubierta de observación de la nave de guerra humana, observando el enorme planeta frente a ella. Salaris, el corazón del imperio Salvan. Habían pasado años desde la última vez que lo vio y ahora regresaba no como una paria, sino como alguien que el imperio necesitaba. Ross se acercó. Era su última oportunidad para cambiar de opinión. Siria no apartó la mirada del planeta. Tomé mi decisión. Ross se exhaló. De acuerdo, pero para que lo sepas, no confío en ellos. Esto podría ser una trampa. Siria se giró para mirarlo. Probablemente lo sea. Siria volvió a mirar el planeta. Si me traicionan, les mostraré por qué fue un error. Ross sonrió. Eso es lo que me gusta oír. El Alto Consejo Salvani había organizado una gran ceremonia de regreso para la llegada de Siria. La capital real brillaba con estandartes y luces, y miles de Salvan se reunieron para presenciar la historia, pero Siria sabía la verdad. Esto no era una celebración, era una prueba. El consejo quería ver si se arrodillaría. No lo haría. Siria bajó de la plataforma de aterrizaje vestida con túnicas reales Salvan. Mantuvo la cabeza en alto. Ross y un pequeño grupo de guardias humanos la siguieron de cerca. Su presencia era una declaración. Siria estaba loca. Los nobles Salvan la lavaron. Con expresiones encontradas. Algunos susurraban entre sí. Otros la miraron con clara desaprobación, pero Siria los ignoró. Todos en lo alto de la gran escalera. El canciller Barar esperó. Su rostro
Ilegible, princesa Siria, saludó. Bienvenida a casa. Siria sostuvo su mirada. Esto dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Los ojos de Beer brillaron con algo. Respeto. Tal vez entonces cambiemos eso. Hizo un gesto hacia la cámara del consejo. La verdadera reunión estaba a punto de comenzar dentro del gran salón del consejo. Siria se sentó en la larga mesa circular frente a las figuras más poderosas del imperio. El aire estaba cargado de tensión. El anciano noble se inclinó hacia adelante. Vienes aquí después de años de exilio. ¿Por qué deberíamos actuar? Hasta ahora, por fin habló. Hay una fortaleza salvada en las colonias exteriores. Ha sido invadida por separatistas. El imperio no ha logrado reclamarla. Sostuvo la mirada de Siria. Retírala. Ross murmuró en voz baja. Por supuesto que te envían a morir. Siria no se inmutó. Y si lo logro, el virrey sonrió levemente. Nadie cuestionará tu derecho a gobernar Siria. Exhaló lentamente. Sabía que era una trampa. Si se negaba, la considerarían débil. Si iba, iría directa al peligro, pero también vio la oportunidad. Podía mostrarles cómo era una verdadera gobernante. Siria asintió. Entonces, yo mismo dirigiré la misión. La cámara del consejo estalló en susurros. Algunos estaban sorprendidos, otros claramente complacidos. Pensaban que la habían acorralado. Se equivocaron en la sala de guerra. Siria estudió el mapa holográfico de la fortaleza. Estaba fuertemente fortificada, con fuertes muros y defensas automatizadas. Los separatistas la habían mantenido durante años. Adrien cruzó los brazos. Esto no es solo una prueba militar. Te quieren muerto. Ross negó con la cabeza y tú accediste a entrar directamente. La expresión de Siria estaba tranquila. Si no hago nada, ganan. Si lucho y pierdo, ganan. Pero si lucho y gano, ella se encontró con la mirada de Ross. Entonces lo cambio todo. Ross exhaló. De acuerdo. Entonces, si te vas, vamos contigo. Los labios de Siria se curvaron en una pequeña sonrisa. No lo cambiaría por nada. 2 días después, la flota de Siria se acercó a la fortaleza. La batalla comenzaría pronto. Siria estaba de pie en la cubierta de mando observando cómo las fuerzas enemigas se preparaban para el ataque. Ross se puso a su lado, listo para esto. Los ojos violetas de Siria ardían con más determinación que nunca. La guerra por su trono había comenzado. La batalla había comenzado. Siria estaba de pie en la cubierta de mando del acorazado humano mirando la fortaleza que tenían delante. Los separatistas ya habían activado sus defensas. Las torretas de plasma se alineaban. Los muros de la fortaleza disparaban a las naves que se acercaban. Los escudos brillaban mientras absorbían la primera oleada de ataques humanos. Ross estaba de pie junto a ella. Los brazos cruzados. Entonces, ¿cuál es el plan? Llama a la puerta principal y espero que nos dejen entrar. Siria sonrió con sorna. No del todo. Se giró hacia Adrien. ¿Están los equipos de infiltración en posición? Adrien asintió. Sí, están esperando la señal. Siria volvió a mirar la fortaleza. Entonces, comencemos. Tocó el panel de control. Todas las unidades, enfoquen el fuego en la puerta sur. Háganles creer que ese es nuestro ataque principal. Las naves de guerra humanas del exterior abrieron fuego. Las explosiones resonaron por los muros de la fortaleza. Los separatistas respondieron, concentrando sus fuerzas en defender la puerta. Siria se giró hacia Adrien. Una pequeña flota de naves de desembarco furtivas se separó de la batalla principal. Volando bajo para evitar ser detectadas, aterrizaron cerca de una entrada oculta en la base de la fortaleza. Dentro de una de esas naves, Siria agarró su arma con fuerza. Ross y Adrien estaban con ella, junto con un escuadrón de soldados humanos. Ross sonrió con sorna. Última oportunidad para quedarse.
Siria puso los ojos en blanco. No sucedió. Las puertas de la nave se abrieron. El equipo se movió rápidamente. Desactivando a los guardias de la entrada antes de que pudieran dar la alarma, se deslizaron dentro del bosque. Los oscuros pasillos. Adrien estudió su base de datos. La sala de control está 2 niveles más arriba. Si la tomamos, podemos desactivar sus defensas. Siria asintió. Entonces, movámonos. Dentro de la fortaleza, los separatistas ya estaban sumidos en el caos. La batalla principal afuera había llamado su atención, pero ahora sonaban las alarmas mientras el equipo de Siria se adentraba en la fortaleza. Un escuadrón de soldados enemigos les bloqueó el paso. El fuego de plasma llenó el pasillo. Ross se agachó tras una cubierta. Bueno, nos notaron. El señor no dudó. Se movió rápido, su espada cortando el aire. El primer enemigo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de caer. El resto giró sus armas hacia ella, pero Ross y los soldados humanos abrieron fuego cubriéndola. Avanzaron en instantes. El pasillo estaba despejado. Siria exhaló. Let's keep. Siguió avanzando. Llegaron a la sala de control. Las puertas estaban cerradas, pero Adrien hackeó rápidamente el sistema. La puerta se abrió, revelando a un grupo de oficiales separatistas dentro. Una de ellas. El exguerrero salvado agarró su arma. Nunca tomarás esta fortaleza. Siria dio un paso adelante. Ya lo he hecho. Se movió rápidamente, desarmándolo. Antes de que pudiera reaccionar, un momento después, el resto de los oficiales se rindieron. Ross sonrió. Fue rápido. Adrien corrió hacia los controles, desactivando sus defensas. Siria observó cómo la pantalla holográfica parpadeaba. Los escudos de la fortaleza se apagaron. La puerta principal se abrió. Las fuerzas humanas irrumpieron. La batalla terminó. Horas después, la fortaleza fue asegurada. Los separatistas se habían rendido. Los soldados humanos y Salvan que habían apoyado a Siria se mantuvieron de pie. La victoriosa Siria caminó hacia el balcón de la fortaleza con vista al campo de batalla. Ross se apoyó en la barandilla. ¿Y ahora qué? Siria respiró hondo. Ahora volvemos a la capital y tomo el trono. Ross sonrió con sorna. El Palacio Real guardó silencio cuando Siria entró en la cámara del consejo. Los nobles estaban reunidos esperando. Algunos aún parecían dudosos, otros nerviosos. Beer se puso de pie. Has hecho lo que te pedimos. El árbol es tuyo, el imperio observa, él la conoció G. ¿Qué harás ahora? Siria dio un paso al frente. Gobernaré en silencio. Entonces, uno por uno. Los nobles se pusieron de pie, algunos por respeto, otros por miedo, pero todos hicieron una reverencia. Baí asintió. Entonces el imperio es tuyo, emperatriz Siria. Siria exhaló, había ganado. Pero ella sabía que esto era solo el principio, el final.